La oportunidad de dialogar con el intendente de la ciudad de Viedma, el profesor Pedro Pesati. Pedro, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Fedorco lo saluda. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, trabajando. Bueno, Pedro, lo llamamos porque realmente estamos preocupados ante esta situación que se dio ayer, un diálogo entre nosotros, donde empezamos a discutir y me parece más que válido hacerle la consulta al intendente, ¿no? ¿Dónde termina el Boulevard de los Naranjos, Pedro? ¿De Costanera hasta qué calle? Sí, le compliqué al intendente también, y a un historiador sí, se la compliqué. No, porque, a ver, termina ahí en la esquina de los semáforos, ¿no? Ah, bien, gané yo, perfecto. Sí. Yo dije, termina frente a Lotería. Sí, ahí. Digamos, mi memoria como simple vecino. No, está bien, bueno. Ayer se dio esa discusión, Pedro, por supuesto, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Lo quería presentar así, pero ayer empezábamos a discutir del Boulevard de los Naranjos y dice, no, termina frente a la residencia, ¿no? Digo, para mí termina en Lotería, por las fotos que más o menos uno recuerda, cuando se presentaba o cuando se reinauguró el Boulevard de los Naranjos, expresando todo esto, pero simplemente fue una charla entre nosotros recordando cosas lindas de Viedma. Era bastante habitual antes, cuando uno era chico, tentarse con las naranjas, naranjos, que eran amargas, por supuesto, exacto. Sí. Algunas señoras decían que eran buenas para hacer dulce, porque el dulce de naranja la mayoría lo vendía como un dulce amargo. Puede ser, sí, pero era inevitable que cuando uno era chico hiciera alguna incursión por el lugar, y creo que con un primo suyo debo haber andado buscando naranjas por ese lugar. Claro, bueno, eran lindos para revolear también naranja, hay que reconocer que a eso también jugábamos, Pedro, no éramos también tan bonitos. Cuando éramos chicos a eso. No te descuidé porque recibí un naranja. Y a comer las moras del río que nos dejaban morados. Claro, exacto. Bueno, hoy hablábamos de las plantas de granada y piquillín, todas esas cositas. Se nota que nos agarró el viejazo y empezamos a recordar un montón de cosas. Bueno, Pedro, lo saco de esos temas tan gratos y los llevo a otros, algunos lindos porque tienen que ver con lo que está haciendo la municipalidad, pero voy a arrancar con esta participación que estuvo en el pedido de DERSA con un incremento de el valor de la energía, del servicio de energía eléctrica, pero realmente un valor bastante importante, 82% han solicitado, bueno, y por supuesto que usted se manifestó como vecino de Viedma, como referente además de la política en contra de dicho pedido. Bueno, participamos ayer de la audiencia pública que convocó el EPRE. Cada 5 años la empresa EDERSA le propone al EPRE el nuevo cuadro tarifario que debe regir, y es el EPRE el que en una instancia de audiencia pública define y determina después qué viabilidad le da a las pretensiones de la empresa en función, por ejemplo, en este caso, de adoptar un nuevo cuadro tarifario. La audiencia pública se hizo precisamente para revisar ese cuadro tarifario que cada 5 años se debe hacer en un ámbito de una audiencia pública. Nosotros, por supuesto, entendimos que como intendente de Viedma debíamos participar de esa audiencia pública, de la que participaron apenas 15 personas de toda la provincia. Bien, y me imagino, se ha dado otras veces, ¿no? Porque estas discusiones, como usted planteaba, se da ya en tiempos marcados, pero después cuando llega la boleta nos damos cuenta. Cuando es el momento de participar y tratar de torcer el brazo a ese pedido, medio como que el ritmo de vida no nos tiene atentos a esas cosas. Mire, hubo un gran escritor argentino que dijo que los argentinos tenemos un problema. Gritamos siempre a destiempo. Gritamos cuando hay que callar y callamos cuando hay que gritar. Y la verdad que a veces hay momentos para decir las cosas que uno piensa, y a veces nos pasa que terminamos haciendo las cosas a destiempo, ¿no? Uh-huh. Ayer era un ámbito de participación ciudadana y lamentablemente solamente había 15 personas participando de toda la provincia. Bien. Pedro, ¿y cómo continúa la historia? ¿Qué es lo que se sabe? Digamos, ¿se dio ayer la aprobación, no? No, por supuesto que el EPRE, como en toda audiencia pública, lo que hace es recoger las exposiciones, tanto de la empresa como de las personas que han participado en sus distintas funciones, y en función de los argumentos de las partes, el EPRE tiene que determinar a través de una resolución si habilita el pedido de la empresa en un todo, en partes, y eso por supuesto es potestad del EPRE, que es quien tiene la facultad definitivamente de
fijar el nuevo cuadro tarifario sobre la base de lo que pretende la empresa y de lo que objetivamente el EPRE evalúe en función de los argumentos dados por la empresa, de los argumentos dados por el defensor del usuario y de los argumentos dados por quienes intervinieron en la audiencia pública, entre quienes puede estar mi opinión, la de la defensora del pueblo que también participó, y de representantes de la Cámara de Productores del Alto Valle, en fin, de quienes fueron parte de la audiencia pública, ¿no? Pero además hay una dimensión técnica de lo que la empresa propuso, que tiene que ser examinado, por supuesto, con un criterio técnico por parte del EPRE. Para colmo, en nuestra zona, digamos, tanto Viedma como el Cóndor, sobre todo, la falta de inversión de años se hace notar en el día a día. O sea, hoy hablar de incremento de energía, sabiendo el servicio que se tiene, es realmente complejo y descabellado. Uno, si observa los valores, a lo mejor lo entiende, pero también lo compara con el servicio. El servicio, lamentablemente, no lo podemos establecer de una manera regular. Es que justamente si la empresa hubiera hecho las inversiones que no hizo, seguramente el cuadro tarifario que necesitaría tener ahora sería distinto al que está planteando y en consecuencia el incremento también sería distinto. No hay duda que en un marco inflacionario usted tiene movimiento en el valor de una tarifa. Ahora, el movimiento de la tarifa, en el caso de esta empresa, se da por otras razones también. ¿Qué sucedió? Durante todo este último tiempo, varios años, la empresa no invirtió, no hizo inversiones a la par de la demanda, de las necesidades. En consecuencia, desde el punto de vista técnico, es obvio que si usted analiza la situación actual del sistema eléctrico, va a encontrar que hace falta una inversión que se necesita para mejorar el servicio, para expandirlo, para optimizarlo, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, requiere inversión. Desde ese punto de vista, puede justificar y argumentar que necesita un cuadro tarifario determinado. Ahora bien, ese cuadro tarifario determinado, fundamentalmente, en parte, por esas necesidades de inversión, no es consecuencia de un crecimiento de la economía, de la actividad económica, que hoy está demandando urgentes inversiones para poder correr a la par de esa demanda, sino que es consecuencia, fundamentalmente, de la desinversión, de no haber invertido un peso para atender ese aspecto fundamental que hace a la gestión de una empresa de este tipo, para que cuando usted tenga que revisar el cuadro tarifario, no tenga que cargar con ese pasivo que es la irresponsabilidad de la empresa de no haber invertido en tiempo y en forma, que trae como consecuencia cortes sorpresivos, dificultad en la prestación del servicio y una situación objetiva de desinversión que es lo que está enfrentando la empresa hoy. Entonces, como sabemos, y yo lo dije, mínimamente nos hubiera gustado escuchar una autocrítica de la misma empresa aceptando esta cuestión, tratándose de una empresa que tiene la concesión de un servicio en la provincia de Río Negro y que la prestación de ese servicio lo tiene que hacer en condiciones de calidad que lamentablemente no ha cumplido. Bien. Pedro, lo cambio un segundito de tema, esperando la resolución del EPRE. Hay 4 o 5 puntos y que hemos charlado, por supuesto, con funcionarios, parte del gabinete, pero queríamos conocer también su pensamiento y si va a haber algún otro tipo de definición. Por ejemplo, hablar del transporte y la problemática que manifiestan un grupo de vecinos del balneario El Cóndor, pidiendo mayor frecuencias y sobre todo poder cumplir también con el fin de semana. ¿La decisión suya o política hasta el momento es continuar como se está o tratar de buscar algún otro tipo de alternativa? Mire, nosotros dependemos de los subsidios del orden nacional fundamentalmente y provincial para sostener el servicio del transporte público. El municipio no cuenta con fuentes de ingresos para subsidiar ninguna actividad económica, si el Estado Nacional, que tiene impuestos específicos para poder subsidiar el transporte, y por lo tanto, en la medida que contemos con subsidios, podremos tener más frecuencia, sobre todo en momentos en los que la afluencia de pasajeros es muy poca. No hay mucho misterio en esta cuestión. Si de mí dependiera y tuviéramos los medios,
pondríamos un colectivo por persona, pero usted sabe que eso no es racionalmente posible. Uh-huh. O sea que hasta ahora continuamos como se está, digamos, por ahora, esperando. Mire, Pablo, usted sabe que... Yo quiero tomar perdóneme Pedro, que quería tomar una definición simplemente como para saberlo y no sé si bajar la expectativa, pero por ahí nosotros preguntamos también el número de pasajeros, claro, el número no es atractivo para nada. Y bueno, por ahí no, que se está esperando, evaluando y algunos están como esperanzados de que las frecuencias van a crecer. Por eso digo, bueno, por ahora, hasta que no se conozca una novedad de dependemos fundamentalmente de la política de subsidio del transporte. Si hay más subsidios, podemos tener más frecuencias o mejorar el servicio. Ahora, como le dije, hay impuestos específicos que recauda el Estado Nacional para subsidiar el transporte público. Esos impuestos se cobran acá, en el conurbano, en la capital federal, en cualquier ciudad. Bueno, necesitamos que esos subsidios, por supuesto, lleguen en lo posible en la misma proporción que se usan para el conurbano, por ejemplo, donde los subsidios, por ejemplo, para el transporte son mucho más significativos que aquí, no en términos nominales, sino en términos relativos, ¿no? Bien. Es decir, pero confiamos en que eso va a suceder, ¿no? De hecho, creo que es un pedido que no solamente se está haciendo desde acá, sino de otras partes del interior del país. Bien. El problema del transporte público no es un problema nuestro, es un problema que está en crisis en toda la Argentina. Pedro, y si llegamos al verano, va a depender de la empresa, digamos, porque me imagino que cuando levante el caudal de pasajeros, la empresa sola va a querer aumentar la frecuencia, pero hoy por hoy dependemos de eso, si no hay... En el verano tenemos otra realidad, digamos, la afluencia de pasajeros es mucho más importante, se multiplica por muchas veces más de la que en la actualidad tenemos, ¿no? Y creo que esto es una cuestión que hace también a lo que hemos visto siempre, no es un problema de ahora, ¿no? Y el transporte en invierno al Cóndor nació de la mano del subsidio, no nació de la mano de la demanda. Uh-huh. Por eso que se necesita el subsidio necesariamente. Bien. Yo a veces me pregunto si la gente a veces cuando también se dan estos reclamos tiene esa información, porque hay veces que entiende como que Mire, Pablo, pasa como recién con lo de Versa. Acá se hizo una licitación hace 4 años atrás, un poco más, para licitar todas las líneas que existen en Viedma y entre Viedma y Patagones. Todo el mundo sabía, no creo que haya nadie que no se hubiera dado por notificado de que al cabo de unos pocos años vencía el contrato que había entre la provincia y la empresa que presta el servicio entre Viedma y el Cóndor. ¿Por qué razón no se incorporó en la licitación del transporte público de pasajeros en Viedma y entre Viedma y Patagones, que forman parte de una misma propuesta, no se incorporó esta línea? ¿Por qué se la dejó afuera? Si el momento estratégico para poder meter dentro de ese contrato era ese. Nosotros hicimos una licitación pública, que era lo que correspondía, porque usted recordará que cuando yo entré, 20 días antes de que asuma como intendente, se cortó el contrato entre la provincia, la empresa que presta el servicio, y por supuesto yo me encontré sin ese contrato y tuve que rebuscármela como pude a 10 días antes que comience el verano para que podamos tener la cantidad suficiente de colectivos para que los viedmenses que esperan todo el año poder pasar sus vacaciones en el Cóndor, yendo los fines de semana o cuando pueden al Cóndor, tuvieran los colectivos disponibles en los distintos horarios en los que acuden a la playa. Bueno, yo tuve que resolver eso como pude. Llamamos a licitación ahora para la línea Viedma al Cóndor. En el primer llamado nadie se presentó. En el segundo tampoco. Prueba más elocuente de lo que significa entonces esa línea como negocio no debe existir. Entonces, las cosas hay que comprenderlas en su totalidad. Hace un tiempo atrás, cuando se hizo la licitación para el sistema de transporte de Viedma, ¿por qué razón
no hubo entonces, ya que hay tanta gente comprometida en este tema, no se hizo lo que debió hacerse para que se incorporase en el llamado de licitación el 100% de las líneas. Es decir, también esta línea que hoy es muy difícil gestionarla individualmente como una unidad de negocios que en sí misma, por supuesto, no alcanza a reunir la demanda suficiente como para que sea rentable, si no es con mucho subsidio para que la línea funcione. Todo un tema, bueno, ojalá... Volvemos a lo mismo que le dije recién. Sí. El transporte en la Argentina... Sí. Volvemos a lo que le decía recién. Hay un problema siempre. Acá se grita a destiempo. Cuando habría que haber abierto la boca, nadie la abrió. Uno a veces tiene que explicar que el transporte público en toda la Argentina está subsidiado, ¿no? Nos quedan estos problemas como el transporte del Bañero y el Cóndor, y por ahí uno entiende que solo la problemática se podría dar en el transporte urbano. Y yo por ahí decía, bueno, fíjense que si no tuviera subsidio, hasta para mí sería casi imposible pagar un boleto de colectivo a Buenos Aires, porque con el valor que tiene hoy, si no estuviera subsidiado, estaría duplicando ese valor y sería inviable, pero simplemente hay que subirse al auto, ver el valor del combustible. Quiero aclarar algo, Pablo. Sí. El subsidio es una política siempre que se inscribe en el campo de las políticas del programa económico. Son herramientas de política económica que usted puede usar el subsidio en estos casos para que el valor de las tarifas no impacte sobre la inflación, para que el sistema de transporte no se funda. En definitiva es, como le dije siempre, una herramienta de política económica. Puede ser también una herramienta de política social cuando el subsidio aplica directamente al usuario, donde el usuario es el que recibe el subsidio y no la empresa. Ahora bien, cuando el subsidio va a la empresa, usted necesita tener una fuente de financiamiento de ese subsidio. Y sobre todo cuando ese subsidio hay que comprenderlo como una herramienta de política económica. Es el Estado Nacional el que recauda impuestos específicos, por ejemplo el impuesto a los combustibles, para poder paliar estas políticas económicas. Por eso que no es una política que el municipio pueda sumar como parte de sus políticas, porque no tiene fuente de recursos específicos para poder correr con lo que significa una política de subsidios indefinida en el tiempo y que, por supuesto, desde el punto de vista del costo económico que tiene para presupuestos tan pequeños como el que tiene un municipio, con una demanda infinita, pero que a su vez además no cobra impuestos, cobra tasas para poder sostener sus servicios, es absolutamente insostenible cualquier política de subsidio si no es con el apoyo del gobierno nacional y en su defecto también del gobierno provincial. Pedro, quiero aprovechar también la nota para charlar un poquito de lo que tiene que ver con obras. Hace poquito viajó a Buenos Aires y la verdad, cada vez que vuelve hay buenas novedades, como que lo están tratando bien y le están confirmando, sobre todo, de las obras ya pactadas. El trámite no es sencillo, pero bueno, estamos hablando desde las obras provinciales como el muelle en el Pescadero, que siempre nace un problema, ¿no? Cada vez que se habla de una obra, hay un sector de la sociedad que plantea alguna cuestión. Bueno, el muelle en el Pescadero tiene un reclamo también. Estaba viendo hace tiempo ya el DPA tratando de explicar por qué la obra que tiene que hacer en Costanera Norte y que ayudaría a un montón de vecinos que están en pleno desarrollo con su vivienda en aquel lugar también, con planteos. Sacan un árbol, tienen planteos, que se está complicando la situación. Hay que explicar y mucho, y a veces detiene ese crecimiento, ¿no? Bueno, es parte, digamos, del tiempo actual, ¿no es cierto? Sí, a veces, qué sé yo... desgasta, digamos, a veces sí, se pone sobre todo un poquito... cuando se busca, qué sé yo, algún... A ver, no quiero usar ninguna palabra que pueda perjudicar a nadie, ¿no? Pero me parece que a veces se toman acciones o decisiones que se pueden resolver simplemente a veces con preguntar. A veces
mire, con el tema del árbol, nosotros tuvimos que sacar un árbol que estaba enfermo en el Parque Belgrano, donde están los juegos para los pibes. ¿A usted le parece que se le puede ocurrir a alguien cortar un árbol por daño? ¿Que el municipio va a ir a cortar un daño ahí porque se le antoja? Cuando nosotros en plena pandemia sembramos más de 2.000 árboles acá calladito la boca sin que nadie se diera cuenta, y esa hora ahí nadie salió a poner por Facebook qué bueno están poniendo árboles. Ahora, un árbol que sacamos para que no produzca una lesión sobre una persona, sobre todo pensando en los chicos que están en eso, pero cualquier persona, la invierno pone. Bueno, no es el camino para construir una comunidad como la seguramente todos queremos. No es el camino. Y la verdad que no solamente quita energía, quita muchas cosas más. Uh-huh. Quiero volver al muelle. El muelle sigue en pie porque sé que además están costando conseguir las empresas que se encarguen de hacer semejante obra. Miren, pues es una obra delegada por la provincia y bienvenidas sean las obras. Así que la obra, si no aparece nada en el medio que la impida, la vamos a hacer. Bien. Nos parece el muelle de pescadores. Desde que yo nací, escuché gente en Viedma y de Patagones también, que era un sueño, pensando en un sueño, si lo podemos hacer. Y si hay mucha traba, no lo haremos. ¿Qué va a hacer? Si hay gente que le parece que no se puede hacer, no lo hacemos. Bien, me hace acordar la época de consultas populares, Pedro, cuando se complicaba, bueno, hagamos una consulta popular, votábamos por el sí, por el no, qué sé yo, pero yo a veces me quiero poner en la posición de los que tienen que tomar estas decisiones y sé que armar, porque no es tan sencillo, vamos a hacer un muelle y tan sencillo, porque hay que conseguir el presupuesto, porque hay que armar el proyecto, porque hay que conseguir las empresas. El otro día cuando hablábamos, hay que conseguir la plata. Sí, por eso. Y además esto de canalizar ideas y sueños de muchos años y poder concretarlo. Y cuando justamente ya estábamos buscando la empresa, ahí sale este reclamo. Yo creo que me voy a quedar con lo que decía al comienzo usted, esto de gritar a destiempo. Cosa de que sea todo a favor, porque si no, medio como que va deteniendo. Cuando dice, che, está todo listo, y ahí medio como que se frena porque apareció el reclamo. Yo digo, todos los reclamos están buenos, pero en el momento justo. A veces detiene un poquito la obra. O a veces también, digamos, contextualizar todo en su debido contexto, ¿no es cierto? Para comprenderlo desde la perspectiva en que uno está planteando una cosa, ¿no? Pero además, a veces la mayoría de la población está a favor de cosas que aparecen como impugnadas por grupos que sí, por supuesto, a veces tienen la actitud de aparecer como encarnando la voz de la mayoría, ¿no? Pero además nosotros somos el gobierno. Mire, yo creo que alguna vez también habrá que comprender que en una democracia, cuando se elige un gobierno, se elige, o mejor dicho, ese gobierno siempre es expresión de la voluntad popular. Si alguien quiere reemplazar la voluntad popular que se expresa a través de un gobierno, tiene que ir a las urnas y si logra que la voluntad popular lo acompañe, podrá evitar después todo lo que se le antoje. Todo puede hacer un gobierno del no. Además sería hermoso gobernar así, Pablo. Usted sabe que a uno lo voten para que uno diga que no. Yo soy intendente del no. O sea, por lo tanto, no voy a hacer nada. Mi propuesta de gobierno es no, el no y el no. Entonces, ¿gobernar en qué consiste? En no hacer nada. Y dejar que todo siga como viene. Sería, la verdad, ideal para un gobierno. Sí, pero coincido, Pedro, en que es el momento en que si los votamos, tomen las decisiones. Después, en 4 años, veremos si nos gustó o no nos gustó. Pero creo que pasa por eso, creo que la mayoría de los políticos están muy atentos a las repercusiones y no están tomando las decisiones cuando se deben tomar y cómo se deben tomar. Es decir, bueno, ya le dimos ese mandato, le dimos la responsabilidad para que canalicen su proyecto de gobierno. Lo veo a nacional, provincial y municipal, que a veces estamos muy pendientes de lo que va a pensar grupos minoritarios y eso hace que nos frenemos mucho. Bueno, por supuesto que nosotros hacemos las cosas que estamos obligados a hacer
y fundamentalmente las cosas que nos dictan nuestras convicciones. En eso, por supuesto, que nosotros no vamos a torcer en nada el camino en función de nuestras convicciones, de lo que le propusimos a la comunidad que íbamos a hacer. Y estamos trabajando todo el tiempo, de la mañana a la noche, para eso. No dejo un minuto de laburar para darle a mi ciudad lo mejor que tengo. Me puedo equivocar y me debo equivocar 800.000 veces por día, no tengo ninguna duda, soy un ser humano y no puedo escapar a esa condición. Pero por supuesto que la pasión que le pongo a esto, se la pongo porque entiendo que así tiene que llevar adelante uno una función como esta tan importante como la de ser representante de la comunidad. Y la comunidad es, en definitiva, la que me inspira a hacer las cosas que hago. Y desde luego, en la comunidad hay de todo. Y a veces, producto, digamos, de este siglo XXI, donde desde una red social una voz se puede transformar como en expresión de una multitud, hay que estar siempre con la inteligencia suficiente para entender, digamos, cuál es el camino. Y el camino, por supuesto, es el camino que nosotros vamos interpretando a partir de lo que la gente confió en nosotros cuando nos eligió para conducir los destinos de la comunidad hasta diciembre del año 2023. Desde esa perspectiva, por supuesto, nosotros nunca vamos a perder el lugar que nos corresponde ocupar, porque además lo hacemos, como dije recién, plenamente convencidos. Pedro, lo cambio un poquito de tema. El domingo fue a la cancha. ¿Había ido a ver a Sol de Mayo en algún momento? Sí, ¿cómo no ves? ¿Había ido? Soy de Sol, yo. No, está todo bien, pero lo que pasa es que justo fue y ganó Sol, le iba a decir que vaya el próximo domingo. Bueno, me quería cargar. No, que cargar, al contrario, leí, estuvo el intendente, ganó Sol de Mayo, le ganó Chipoletti, un clásico. Le digo, bueno, a partir de ahora cábala, así que Pedro, lo paso a buscar el próximo partido. Sí, me dijo el presidente del club, me dijo Adán. Bueno. Soy de Sol desde que nací, mi viejo era de Sol de Mayo, fanático mal, mi viejo, de Sol y de Boca, heredé como él la misma pasión. Bueno. Y bueno, cuando era chico soñaba con ser jugador de Sol de Mayo, así que mire. Bueno, lo de Sol. Que también, volviendo cuando hablábamos recién, nosotros cuando éramos chicos, como no veíamos los partidos de Buenos Aires, se veían de vez en cuando, nuestros ídolos eran de acá, y uno soñaba ser como en mi caso como los jugadores de Sol. Digamos, qué sé yo, recuerdo con mucho afecto siempre a Héctor Apiolaza, que fue un delantero de Sol de Mayo. Hombre de la Boca. Se casó con una vecina mía, y así que bueno, cuando sabía estar jugando yo a la pelota en la vereda y llegaba Héctor, por ahí agarraba la pelota y hacía alguna jugadita ahí para nosotros que éramos los pibes del barrio, y era como estar con Maradona, ¿no? Y me acuerdo siempre que cuando jugábamos al fútbol, y a alguno de nosotros nos tocaba ir al arco, uno solo se estaba a ir al arco si, por ejemplo, podía encarnar al Tano Minichelli, ¿no? Y ni hablar, en el caso de Patagones, de grandes jugadores. Les menciona uno que seguramente es muy cercano a su afecto, el Mono Zúñiga, ¿no? Sí, uno de los grandes jugadores que tuvo la comarca y que eran nuestros ídolos. Así Bien. Que ser de Sol de Mayo, en mi época de infancia, era equivalente desde el punto de vista de la pasión a la que existía por ser de Boca o de River. Y Sol de Mayo, por supuesto, es el club de siempre para mí, ¿no? Bien. Escúcheme una cosita. ¿Apiolaza era el que tenía caballos en la Boca? El hermano. Porque eran dos. Era el gordo. Claro. Yo estaba el gordo casado con Juanita, y nosotros le alquilábamos con mi mamá, donde el negocio de ellos es donde vive Sabatella, ¿no? Entonces la casita donde vive Félix, ahí alquilábamos nosotros, y ahí el gordo. Y el hermano... Isidro. Ah, bien. Y el señor era Isidro, y el hermano Héctor, que era delantero de Sol de Mayo, una gran persona. Bueno, yo lo conocí mucho porque él se casó con una vecina mía de una familia que tiene la casa pegada a mi casa. Así que bueno, y esto que le cuento es así: cuando llegaba Héctor y sabíamos estar nosotros jugando a la pelota ahí en la calle, y bueno, era como que llegaba Maradona. Si él se ponía a jugar un ratito con nosotros, bueno, ya nos sentíamos realizados, ¿no? Porque el fútbol local tenía esa potencia entonces, porque como le dije recién, la televisión prácticamente no existía, y ir a la cancha era la única manera que teníamos de poder ver el fútbol, que hoy por supuesto uno lo puede ver las 24 horas del día en cualquier canal de televisión.
En ese momento el fútbol era el fútbol local y los clubes locales tenían también una fuerza en el corazón de nosotros muy fuerte. Pedro, le mando un abrazo, me alegro mucho lo de Sol, lamento lo de Boca, no puedo hacer todo, pero bueno, en definitiva, un abrazo y... Ahora, hablando... No, vamos a hablar de Boca. Hablando futbolísticamente, sí. El partido fue muy bueno, Sol jugó muy bien, y los 2 goles que le hizo Cipoletti, que fueron 2 golazos, bien merecidos los tuvo, porque dominó el encuentro. Creo que Sol tiene un equipo muy sólido, y seguramente tiene mucho que ver ahí también la presencia del técnico que ha traído Sol de Mayo, de Islas, que lo vi desde la tribuna ahí trabajar como técnico, y no hay duda que es un hombre apasionado por el fútbol, porque no paró un segundo de estar presente a través de las indicaciones, de su actitud en ese partido que fue tan lindo, porque bueno, ganarle a Cipoletti 2-0 no es fácil. Bien. Pedro, le mando un abrazo, gracias por la atención. Gracias. Hasta luego.